Bienvenido a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy vamos a hablar de los tipos de úlceras más importantes que afectan a nuestro cuerpo. Estas llagas o heridas que se llaman úlceras pueden producirse principalmente en el estómago, el intestino o la piel. Y también queremos que el doctor Rodríguez nos informe más sobre esta alerta de las autoridades en relación a una bacteria come carne que ha causado muertes en diferentes estados, principalmente en la Florida, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Pongan atención, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Saludamos de inmediato al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Muchas gracias. Vamos a hablar de esta bacteria come carne, que tiene un nombre, Vibrio fulnificus, algo así. Fulnificus. Fulnificus. Bueno, Mario, esta es una de las bacterias que denominamos bacterias come carne o bacterias carnívoras. En realidad lo que producen es una fascitis necrotizante. ¿Qué se refiere esto? Esto es a la necrosis, la muerte de los tejidos producto de esta infección. La bacteria no come carne, la bacteria es lo que produce la muerte acelerada de los tejidos en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los síntomas que produce la entrada de esta bacteria al cuerpo? Bueno, esta bacteria se introduce a nuestro cuerpo de dos vías, primeramente por la vía oral y número dos por la vía de una herida que tengamos en nuestro cuerpo. Se introduce por esa herida y los síntomas que causa número uno es el enrojecimiento de la parte de la herida alrededor de esa herida. Número dos, produce un dolor bastante fuerte alrededor de la herida. Número tres, produce un tejido negro o de necrosis, de muerte celular alrededor de la herida y a medida que va pasando los días, especialmente las primeras 24 o 48 horas, uno ve como hay una progresión de este color rojo fuera de la herida y que va abarcando toda la pierna o el brazo donde esté la herida. ¿Y dónde vive principalmente la bacteria? Bueno, esto es un tipo de bacteria que vive principalmente en las aguas cálidas saladas, ¿verdad? O en aguas salobres, es decir, donde los ríos se unen con el mar, ahí ella tiende a vivir y vive también en los mariscos, como por ejemplo en las ostras, en los camarones, etcétera. ¿Y esto puede tener que ver con el calentamiento global? Bueno, Mario, el calentamiento global yo creo que tiene que ver en muchas enfermedades que estamos viendo hoy en día. Principalmente en esta pudiese tener algo que ver en el sentido de que pudiese hacer que esta bacteria se prolifere, se reproduzca mucho más rápido y que encontramos hoy en día en las aguas muchas más cantidades que lo normal. Además, usted me dice de los mariscos crudos. Claro. La gente consume mucho mariscos crudos. Especialmente las ostras, Mario. Las ostras son uno de esos alimentos los cuales nosotros consumimos y son afectados por esta bacteria conocida como el Vibrio vulnificus. ¿Qué personas están en mayor riesgo? Bueno, toda aquella persona que tenga un problema en el sistema inmune, aquellas personas que padezcan de diabetes, aquellas personas que tengan un cáncer, aquellas personas que estén en esteroides, aquellas personas que estén tomando cualquier medicamento que deprima el sistema inmunológico como tal, esas personas están a un mayor riesgo que la población en general. Y me decía usted que bastante grave y podría ser hasta fatal en algunos casos. Extremadamente grave, Mario. En realidad en la Florida se han diagnosticado aproximadamente 26 personas con este tipo de infección, de los cuales 5 han muerto y han muerto también 3 en el estado de Nueva York, ¿verdad? Es una bacteria que se propaga rápidamente produciendo una necrosis, una muerte celular extremadamente rápida en un periodo de 24 a 48 horas. La persona puede entrar en un estado hemodinámicamente inestable, en un choque séptico donde se produce la pérdida de función de muchísimos de los órganos, como los riñones, como el hígado, etcétera, y la persona puede fallecer a raíz de esto. O sea, el llegar a tiempo es fundamental. Extremadamente fundamental. ¿Cómo lo sabe el paciente? Bueno, Mario, el paciente tiene que darse cuenta de lo siguiente, y por eso programas como el nuestro, ¿verdad?, son fundamentales para la educación de los pacientes, porque cualquiera puede tener una herida. ¿Quién no tiene un rasguño, verdad? Y nosotros tenemos y vivimos quizás con este mito de que si nosotros vamos a la playa o este concepto errado de que las heridas curan mejor en la playa.
Si una persona fue a la playa y tiene una herida y ve que esa herida, ¿verdad? Empieza a propagarse muy rápidamente, que tiene mucho dolor en la herida, que la parte alrededor de la herida se ha tornado negra, de un color bastante violeta como tal, que está produciendo mucho pus, entonces es hora de que usted vaya a ver a su médico y que el médico evalúe esa herida y que pueda llegar a un diagnóstico, porque ese diagnóstico temprano es esencial para salvar una vida. ¿Y cómo se trata una infección de esta bacteria? Bueno, primeramente, Mario, esta infección tiene solamente 2 tratamientos. Número 1, antibióticos, y se usan 2 tipos de antibióticos para este tratamiento. Y número 2, una intervención quirúrgica. Porque en el momento que usted hace el diagnóstico en esta herida, esa herida, lo que usted ve por encima, por debajo, más profundamente, es peor de lo que uno ve por encima. Entonces, muchos de los pacientes a la hora del diagnóstico tienen que ir a hacerse una intervención quirúrgica donde el cirujano tiene que limpiar toda esa área de tejido muerto para poder dejar que ese flujo sanguíneo pueda llevar el oxígeno y los nutrientes necesarios para la recuperación de esos tejidos. ¿Protección de qué manera? Pero nos protegemos, Mario, toda aquella persona que tenga un rasguño, toda aquella persona que se haya hecho un tatuaje, aquellas personas que se hayan puesto inclusive hasta un anillo, un arete en alguna parte del cuerpo, lo que conocemos como el piercing, ¿verdad? O aquellas personas que tengan una herida a resultado de un accidente, a resultado de una intervención quirúrgica, no deberían de ir a la playa o a aguas salobres, ¿verdad? A los ríos, ¿verdad? Porque está expuesto usted a contraer esta bacteria. Bueno, yo creo que es muy importante que hagamos esta prevención, pero ahora vamos a lo que vinimos, que eran las úlceras. Claro que sí. Vamos a las úlceras. La palabra úlcera, nuestro productor lo buscó, viene del latín, ulcerare, que significa larga herida. ¿Eso define bien lo que es una úlcera? Bueno, yo creo que la definición más correcta y más sencilla y que mejor podemos entender es que una úlcera es una llaga, es una herida que ocurre en el revestimiento de un órgano, por ejemplo, en el tejido de revestimiento del estómago, en nuestra piel que revierte todo, cubre todo nuestro cuerpo. Eso es una llaga. Eso significa que úlceras hay muchos tipos, hay muchas formas de úlceras. Y claro que sí, existen muchos tipos de úlceras y existen úlceras en cualquier tipo de órgano, especialmente esos órganos que son huecos, como por ejemplo en el esófago, en el estómago, en nuestra piel, etcétera. Muy bien, y debo deducir que cada tipo de úlcera se tiene que tratar también de manera diferente. Claro, y existen úlceras que son úlceras superficiales, las cuales no solamente necesitan un tratamiento local, pero existen úlceras las cuales son un poco más profundas, un poquitico más complejas, y esas úlceras tienen o llevan otro tipo de tratamiento. Vamos entonces a comenzar por las úlceras de la piel, las cutáneas, Claro. pero después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida de Univida con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de las úlceras. Quedó pendiente las úlceras de la piel, las cutáneas. Claro, y existen úlceras cutáneas en las cuales nosotros catalogamos, ¿verdad?, de diferentes maneras. Existen estadio 1, 2, 3 y 4 de ese tipo de úlcera, y eso depende de la profundidad de la úlcera, cuántas capas dentro de la epidermis y cuántas capas de la piel estén afectadas.
Tengo entendido que también hay úlceras que se producen por el problema circulatorio. Claro que sí, existen dos tipos de... Bueno, en realidad tenemos tres sistemas circulatorios, ¿verdad? En nuestro cuerpo tenemos un sistema arterial, tenemos un sistema venoso y tenemos un sistema linfático. Problemas en alguno de estos sistemas o la combinación de los tres sistemas nos conlleva a que podamos desarrollar úlceras. Aquí tengo Soraya, hace una pregunta. Hola, mi nombre es Soraya Ojeda, soy de Lima, Perú. Y quiero saber, ¿la úlcera venosa es la que generalmente ocurre en piernas y tobillos? ¿Por qué se produce en estos lugares? Hola Soraya, y muy buena pregunta esa, ¿verdad? Porque existe mucha confusión en que qué es una úlcera una vez que la vemos en nuestras piernas. ¿Es de características venosas? ¿Es de características arteriales? ¿O es una combinación de ambas? ¿O tiene que ver algo con el sistema linfático? Sí, estás en lo correcto. Las úlceras venosas pues ocurren en la parte de los tobillos. Son úlceras que no son generalmente dolorosas. Son úlceras que cuando uno toca el pulso del pie, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como el pulso tibial, como el pulso pedal, esos pulsos están presentes y no es así con el tipo de úlcera arterial. ¿Por qué se producen esas úlceras venosas específicamente en las piernas? Porque el sistema venoso en nuestro cuerpo no es un sistema que tiene musculatura. Las venas es un sistema que nos lleva la sangre desde las piernas hacia el corazón. Ese sistema tiene un sistema de válvula que es unidireccional, es decir, la sangre fluye hacia arriba, pero la sangre no puede regresar hacia abajo. Sin embargo, problemas en ese sistema de válvulas de movimiento unidireccional, pues produce que la sangre se estanque en nuestras extremidades inferiores, es decir, en nuestras piernas. Y ese estancamiento de la sangre produce que las piernas se nos inflamen. Al inflamarse las piernas, pues la circulación pues disminuye hacia la capa externa o la epidermis de nuestra piel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la piel no llega la suficiente oxígeno, los suficientes nutrientes y por lo tanto la piel empieza a sufrir, las células empiezan a morir y ahí es donde se forman las úlceras. Muy bien, tengo otra pregunta. Aquí está. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Linda Manzucani desde California, Estados Unidos. Y quiero saber, la úlcera arterial, ¿qué la produce? ¿Y tiene algo que ver con la hipertensión arterial? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Las úlceras arteriales tienen que ver con unos tipos de enfermedades, por ejemplo, la enfermedad arteriosclerótica que se forma en la formación de placas de colesterol alrededor de las paredes de esta arteria y lo que pasa es que disminuye el diámetro de esa arteria y por lo tanto disminuye el flujo de sangre hacia esa parte del cuerpo, lo que provoca que esa parte del cuerpo no tenga los suficientes nutrientes, el suficiente oxígeno para mantener sus funciones normales y entonces esa parte del cuerpo, esas células comienzan a morir y ahí es donde se forman las úlceras. Pero esas úlceras arteriales no solamente es por enfermedad arteriosclerótica, también pueden surgir a raíz de enfermedad de los vasos de las arterias como tal, en unos procesos conocidos como las arteritis o la vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos de las arterias en específicamente esas arterias de tamaño pequeño o tamaño mediano y así es como se producen este tipo de úlceras. ¿Qué tan graves pueden llegar a ser las úlceras venosas y las arteriales? Bueno, Mario, cualquier tipo de úlcera en nuestro cuerpo puede llegar a ser extremadamente peligrosa. La mayoría de las úlceras no lo son, porque son úlceras superficiales, las cuales nosotros las mantenemos limpias con una higiene adecuada y esa úlcera no se complica. Sin embargo, cuando la úlcera es un poquitito más profunda, ¿verdad? Ya está atacando la parte muscular de nuestro cuerpo, está llegando al hueso y una vez que llega al hueso, en este proceso conocido como una osteomelitis o una infección del hueso, entonces se nos complica un poco más la cosa porque ahora esas bacterias tienen acceso a nuestro torrente sanguíneo, pueden llegar a nuestros vasos, pueden depositarse en cualquier parte del cuerpo, la persona entra en un estado de sepsis o bacteremia, es decir, bacterias en la sangre y la persona entra en un estado de hemodinámicamente inestable y puede fallecer. Oh, grave.
¿Y qué otras enfermedades pueden ocasionar las úlceras de la piel? Bueno, muchísimas enfermedades pudiesen ocasionar, la verdad. Existen enfermedades de tipos reumatológicas o vasculíticas, ¿verdad? Existen algunos tipos de enfermedades que causan esta condición, conocido como la pioderma gangrenosa. Es decir, hay enfermedades que causan esta necrosis, esta muerte de la piel. Los cánceres de piel pueden ocasionar estas úlceras que no cicatrizan bien, que no sanan bien. Existen enfermedades como el depósito de calcio en la piel, ¿verdad? Aquellos pacientes que padecen de enfermedades renales crónicas, las cuales depositan calcio en la piel en un proceso conocido como caxifilaxis, ¿verdad? Que se ocasiona y entonces la piel empieza a morir de esa manera. ¿La vida sedentaria puede agravar estos problemas? Pero la vida sedentaria, Mario, obviamente conlleva, ¿verdad?, a la obesidad en muchas ocasiones, y la obesidad como tal produce todo este tipo de problemas en el sistema circulatorio, especialmente en el sistema venoso, ¿verdad?, con esta insuficiencia de las válvulas de las venas, y entonces puede llegar a la inflamación en las piernas que conlleva en un estado un poquitito más avanzado al desarrollo de las úlceras. Llaman unas úlceras de presión o por presión, que son las escaras que se producen por las personas que están postradas o largo tiempo en cama. Claro, es extremadamente peligrosa ese tipo de úlceras. Estas personas que están postradas, esas son las úlceras que usted se refiere, las escaras o las úlceras sacrales, como las conocemos nosotros, porque el sacro es ese hueso que está en la parte de atrás del terminar de la columna vertebral, y estas úlceras de presión se producen porque existe la presión entre el hueso, ¿verdad?, y el apoyo, que en este caso sería pues la superficie de apoyo, que sería una cama, sería un asiento, lo que sea donde la persona está apoyada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa presión constante y fuerte sobre la piel causa que la circulación pues esté comprometida, y entonces las células empiecen a morir, ocasionando la formación de una úlcera. Y se me ocurre preguntar lo siguiente, pensando en que vivimos cuidando a una persona postrada, ¿cómo tratarlas para evitar estas escaras, estas úlceras por presión? Claro, y si nos damos cuenta de que la razón por la cual están desarrollando, una de las razones, deberíamos decir, por la cual están desarrollando estas escaras, que es la presión de la piel sobre ese hueso, entonces lo que hacemos es que rotamos a la persona, quitándole esa área de presión sobre esa superficie, la rotamos hacia un lado cada 2 horas, la rotamos hacia el otro lado cada 2 horas. También aumentamos su nutrición, mejoramos esa nutrición. ¿Por qué? Porque es imprescindible para el sanamiento de úlceras, para el sanamiento de la piel, para que esos tejidos se vuelvan a rejuvenecer. La alimentación es primordial. También mantener la higiene en esa área, mantener esa área seca, no húmeda. La mayoría de las personas que están postradas muchas veces tienen incontinencia fecal, tienen incontinencia urinaria. Todo eso conlleva a una situación extremadamente beneficiosa para el desarrollo de bacterias y úlceras. Vamos a ir a otras úlceras, esas que están en el estómago, las que están en el intestino. Claro. Creo que las llaman pépticas. Claro, y la palabra... Pero después de los comerciales me lo contesta. Yo soy el doctor Pedro Carrillo, practico medicina en la ciudad de Miami más de 34 años. Mi especialidad es medicina interna y geriatría. Trato muchos pacientes mayores, un averaje de 75, 80 años son la mayoría de mis pacientes. Bueno, me agradecida al doctor Carrillo, muy bien doctor, ha hecho un tratamiento magnífico con mis condiciones médicas, y yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran visitarlo. Y también pueden visitar a cualquier lugar de Univida, que va a ser el mismo trato con todos los pacientes. Hace un año conocí el Univida a través del doctor Orlando Rodríguez, que fue quien me presentó a los dueños de Univida. Después de hablar varios tiempos con ellos y discutimos los planes de ellos, me di cuenta que Univida, el concepto era ayudar a la comunidad y ayudar a los pacientes mayores, lo cual es uno de los conceptos que yo siempre he tenido en mi vida durante mi carrera. Cuando uno tiene un buen médico como el doctor Pedro Carrillo y una compañía de salud como Univida,
es una seguridad, no ahora, va a ser una seguridad de por vida. Y gracias, Univida. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar, queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de las úlceras del intestino, del estómago, las pépticas. ¿Por qué pépticas? Bueno, las úlceras pépticas se refiere, Mario, a todas esas úlceras que existen en el tracto gastrointestinal, específicamente dos tipos de úlceras, las úlceras gástricas y las úlceras del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Hablemos de las gástricas. Correcto. La úlcera gástrica es una úlcera que ocurre dentro del estómago como tal. Es una úlcera que pudiese, y la mayoría de las veces es una úlcera benigna, aunque en algunas ocasiones se convierte en maligna. Son úlceras que se producen mayormente por una infección, por una bacteria y también por medicamentos. ¿Y las del duodeno? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es solamente la localización, ¿verdad, Mario? Primariamente, porque los síntomas más o menos son muy parecidos, muy similares, pero la úlcera del duodeno también, pues las causan estas bacterias que existen en el estómago y en el intestino y también los medicamentos. Hay una muy famosa que siempre a uno lo anotan cuando uno se hace el examen. Eso se llama el Helicobacter pylori. Pylori, eso es correcto, Mario. Esa es como la más común de las... Bueno, esa es la más común de todas las bacterias que causan este tipo de úlceras en el intestino y también en el estómago como tal. ¿Y cómo se tratan estas úlceras? Bueno, estas úlceras, si uno comprueba, Mario, en realidad de que la úlcera ha sido causada por esta bacteria, y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer por una biopsia que tomemos de esta úlcera y mandamos a cultivar el tejido que hemos obtenido de ahí, y si crece ese organismo, pues sabemos que está presente. Y la otra manera, lo hacemos producto de un examen del aliento, ¿verdad? Donde soplamos dentro de una maquinita y nos dice, se llama el Breath Urea Test, el examen de urea en el aliento, ¿verdad? Y si eso está positivo, pues entonces es compatible de tener una infección. Si la tenemos, entonces hay que tratarla con antibióticos. También con antibióticos. Una combinación de antibióticos. ¿Y eso tiene buena mejoría? Bueno, tiene un resultado, tiene unos resultados increíbles. ¿Y por qué eso es importante, Mario? Porque si dejamos esa bacteria crecer ahí, ¿verdad? Esta bacteria ha sido relacionada con el desarrollo de cáncer en el estómago, especialmente un tipo de cáncer. A propósito, usted dijo esófago. También parece que hay úlceras en el esófago. En el esófago también pueden producirse úlceras. Acuérdense, cualquier tipo de revestimiento de un órgano, ahí se puede producir una úlcera. El esófago no es la excepción a la regla, y en el esófago sí se producen úlceras. ¿Por qué? Por medicamentos, por otros tipos de virus, por otros tipos de bacterias. ¿Y cuáles son los síntomas de una úlcera péptica, estomacal o intestinal? Bueno, primeramente el dolor, ¿verdad? Un dolor en el epigastrio, en el medio del abdomen. También se siente uno una llenura, se siente con a veces náusea, a veces se siente un poquitito fatigado porque estas úlceras pueden sangrar. Y entonces podemos ver, a pesar de que no vemos la sangre en las heces como tal, pudiese estar sangrando microscópicamente, ¿verdad? Bueno, uno muchas veces escucha que una persona fue internada porque se le perforó una úlcera. Sí, y no es tan común que se perforen las úlceras, y muchas veces cuando una úlcera se perfora nos da un poquitito de preocupación, porque a veces esas úlceras contienen dentro de ellas un tipo de cáncer, y ese cáncer es el que ha avanzado y ha perforado el estómago o la pared del duodeno, causando un problema mucho más grave, porque una vez que hay una perforación, entonces existe una translocación de bacterias, es decir, las bacterias que están dentro del intestino, dentro del estómago, pueden pasar dentro de la cavidad abdominal y crear como tal una peritonitis. ¿Y qué tan grave pudiera ser una úlcera péptica
¿puede eso producir una hemorragia interna? Una porque hemorragia. eso tiene sangre. Claro que sí, existen algunas úlceras, Mario, donde nosotros entramos al estómago porque el paciente ha estado sangrando y vemos una úlcera con un cráter bastante significativo, pero no solamente un cráter, vemos los vasos que están sangrando y a veces hasta bombeando sangre activamente. En ese momento, pues nosotros podemos utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición para poder parar ese sangramiento. Bueno, tengo una pregunta del público. Ella es de Venezuela. Hola, soy Mariluz Ortega desde Venezuela y quisiera saber cuáles son las principales causas y los factores de riesgo de las úlceras pépticas. Muy buena pregunta, Mariluz. Bueno, las causas principales de las úlceras pépticas, tanto la gástrica como la úlcera duodenal, ¿verdad? Eso es la bacteria conocida como el Helicobacter pylori, ¿verdad? Y las otras son los medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Bueno, los medicamentos conocidos como los analgésicos no esteroideos, como es el caso del Advil, el ibuprofeno, el naproxeno, pero también existen los esteroides, ¿verdad? Como la prednisona, la cortisona, toda esa serie de medicamentos y otros medicamentos conocidos como los bifosfonatos. Los bifosfonatos son tratamientos que le ponemos especialmente a las mujeres que sufren de osteoporosis y esos medicamentos han sido relacionados con tener el desarrollo de este tipo de úlcera gástrica. ¿Las úlceras pueden ocurrir en cualquier edad? Pueden ocurrir, Mario, en cualquier edad, inclusive en los niños pudiesen ocurrir. Sin embargo, son más comunes después de los 35 años en adelante. Ahora, ¿cómo se detecta una úlcera péptica? Bueno, mayormente la sintomatología. Muchas veces nosotros sabemos que la persona tiene un alto riesgo de tener la úlcera péptica debido a la sintomatología que presenta el paciente y lo ponemos en un tratamiento. Si el paciente responde, lo más probable es que haya tenido un poquito de gastrito, una ulcerita que se haya curado. Pero la manera de diagnosticarla como tal es mediante una endoscopía. Es un tubito que ponemos por la boca, que tiene una cámara al final, y entonces podemos ver toda la mucosa del estómago, toda la mucosa del duodeno y podemos analizar si hay una úlcera o no lo hay. Hace muchos años atrás usábamos otro tipo de test de diagnóstico conocido como un examen de barium, donde nos tomábamos esta sustancia, ¿verdad?, que era colorante y entonces nos coloraba todo el esófago, el estómago y también la parte del duodeno y tirábamos radiografía y a veces veíamos mediante imágenes radiográficas si habían defectos en las paredes del estómago del duodeno compatibles con una úlcera. ¿Podrían ser hereditarias las gástricas y las duodenales? Bueno, y existe, Mario, un componente genético, un componente hereditario en cada enfermedad y las úlceras gástricas y las úlceras duodenales no son la excepción a esta regla. Sin embargo, el desarrollo de estas úlceras es más bien una combinación de factores genéticos y factores ambientales, más ambientales que factores genéticos. ¿Recomendaciones? Bueno, una de las recomendaciones principales, yo creo, Mario, es evitar todas esas productos que nos pueden conducir a una úlcera estomacal, ¿verdad? Antes se pensaba que el estrés podía conducir a esto, el estrés no conduce a la formación de úlceras estomacales, las comidas picantes no producen este tipo de úlceras, sin embargo, el alcohol, la cafeína, el fumar, todo esto puede producir úlceras estomacales. Si usted está tomando algún tipo de medicamento que ha sido vinculado, ¿verdad?, con el desarrollo de úlceras estomacales, pues entonces hable con su médico, consulte y vea si podemos reducir la dosis del medicamento, si lo podemos cambiar por un medicamento que no lo cause, ¿verdad?, y hacer cosas como estas para poder decrecer el riesgo de desarrollar este tipo de úlceras. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima.